En 5 minutos, reflexionando esta semana sobre la lealtad del maestro a su causa. Nuestras lecturas se encuentran en Mateo capítulo 4, versículos 17 y 23, Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, y Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Nuestro título de esta noche: Consagrados, no amargados. Y como idea central, quiero decirte que Jesús vivió totalmente consagrado al reino de Dios, y esa consagración no destruye la vida ni la alegría, sino que les da sentido, orden y propósito verdadero. Primero quiero destacar que Jesús vivió con una gran causa: el reino de Dios como el centro absoluto de su vida, de su mensaje, de su oración. En segundo lugar, la consagración no significa rechazo de la vida. Jesús no despreciaba la alegría, la familia, ni los placeres sanos. Y finalmente, el llamado sigue vigente hoy. Vivir consagrados al reino ordena nuestros afectos y nuestras prioridades. Hay personas que viven para muchas cosas y hay otras que viven para una sola. Cuando miras la vida de Jesús, te das cuenta de algo muy claro: no vivía disperso. No parecía alguien que iba reaccionando a lo que pasaba. Jesús tenía una causa, y esa causa le daba dirección a todo lo demás. Desde el inicio de su ministerio, su mensaje era el mismo: el reino de Dios se ha acercado. No era un eslogan, era el centro de su vida. Jesús despertaba cada día con esa convicción que Dios reinara en el corazón de las personas, en la manera de vivir, en las relaciones, en la justicia, en lo cotidiano. Y cuando uno piensa en las personas que han dejado huella en la historia, no necesariamente famosas, pero verdaderamente grandes, todas tienen algo en común: vivieron entregadas a una causa que iba más allá de ellas mismas. Nadie vive profundamente sin una devoción profunda. Jesús llevó esa devoción hasta las últimas consecuencias. Vivió por el reino, habló por el reino, oró por el reino, sufrió por el reino y finalmente murió por él. Pero aquí es donde muchas veces nos equivocamos al intentar comprenderlo. A lo largo del tiempo, algunos han pintado a Jesús como alguien duro, serio, casi enemigo de la alegría, como si seguirlo fuera sinónimo de renunciar a todo lo humano. Se le ha acusado de despreciar la familia, de invitar a las personas a huir del hogar, de odiar la vida normal. Y claro, están esas frases que incomodan, ¿no? Cuando dice que hay que aborrecer a los padres, cuando habla de arrancarse un ojo, cortarse una mano. Pero si miramos su vida con honestidad, la historia es otra. Jesús asistía a bodas, se sentaba a comer con amigos, fue acusado de disfrutar demasiado la comida y la bebida, se detenía a observar las flores del campo, recibía a los niños con alegría, compartía la vida familiar de sus discípulos, iba a sus hogares, en Betania con sus amigos. Las enseñanzas más profundas no las dio desde la distancia, sino en una mesa, en la conversación, en el camino. Jesús no odiaba la vida, la amaba profundamente. Entonces, ¿qué significan esas palabras tan fuertes? Bueno, Jesús no estaba atacando la familia, ni el cuerpo, ni el disfrute. Estaba usando un lenguaje intenso para dejar algo muy claro: nada puede ocupar el lugar del reino de Dios. Cuando alguien, aunque sea bueno, empieza a gobernar el corazón, termina esclavizando. Y Jesús no vino a quitarnos la vida, vino a ordenarla. Por eso hablaba de cortar lo que estorba. No porque la vida sea mala, sino porque hay cosas que nos roban la libertad sin que nos demos cuenta. Por eso enseñó a orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa no es una oración para huir del mundo, es una oración para vivir con Él y vivir con sentido.
Vivir consagrado al reino no significa vivir amargado. No significa renunciar a la familia, a la amistad, al deporte, a la risa, a las cosas buenas. Significa que ninguna de esas cosas se convierte en el centro. La consagración no nos quita la alegría. Nos libra de una vida desordenada. Nos rescata de vivir para cosas pequeñas. Nos da un eje. Y aquí es donde la reflexión se vuelve personal. Porque la pregunta no es si Jesús tenía una causa. La pregunta es, ¿cuál es la mía? ¿Para qué vivo? ¿Qué gobierna mis decisiones? ¿Qué ocupa el primer lugar cuando tengo que elegir? Jesús no nos llama a una vida vacía, sino a una vida con propósito. Cuando el reino de Dios ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Y entonces sí, la familia se disfruta mejor, la familia se vive mejor, la amistad se vive más hondo, la vida se vuelve más plena. Vivir consagrado a Cristo no impide disfrutar de la vida, le da dirección, equilibrio y sentido. ¿Qué necesita reordenarse hoy en mi vida para que el reino de Dios sea lo primero? Cuando uno observa la vida de Jesús con calma, hay algo que salta a la vista. Él tenía una devoción total a su causa. Que aprendamos a ser leales como Él lo fue. Muy buenas noches. Mantente bendecible.